Hola, apreciado estudiante. Vamos a repasar los puntos importantes para pasar ese CO. Son tres pruebas orales. La primera, que es hablar sobre un texto. La segunda, que son preguntas sobre el mismo texto o las preguntas que te haga el entrevistador. Y la tercera, que es el análisis de las imágenes. Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte. Voy a compartir pantalla. La siguiente parte es el debate. Ok, cierro acá. Entonces, ¿el debate qué es? Son 5 minutos. Los primeros 3 minutos se habla sobre el texto. El cuarto minuto es, digamos, valorar el texto y el quinto, opinar sobre el tema. Entonces, por ejemplo, debate entre la educación pública y privada en América Latina. Es un tema muy actual, de hecho es un tema muy polémico en el último siglo, teniendo en cuenta toda la evolución que ha tenido el ser humano en los últimos 300 años. La educación sienten que es un pilar para que un país avance, una base para que un país avance. Hay dos tipos de educación en la mayoría de países en el mundo, que es una educación pública dada por el gobierno, que algunos dicen que tiene ciertos puntos de adoctrinadores, y otra por el otro lado, que es el privado, donde según el dinero o el factor monetario que puedas invertir, así puedes tener una mejor educación y pertenecer en cierta manera a los grupos élites. En cuanto a este texto como tal, habla sobre estos dos polos, en la educación de América Latina y la educación pública de América Latina y la educación privada de América Latina. Cada una plantea unas ventajas y unas desventajas. Entonces, para abordemos primero la educación privada. Tiene tres argumentos con respecto a la educación privada. El primero es bla, 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 bla. El segundo es bla, 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 bla. El tercero es bla, 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 bla. Con respecto a estos argumentos, pienso que son muy acertados por bla, 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 bla. Por el lado de la educación pública hay dos argumentos bastante interesantes que son, el primero es bla, 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 el segundo es bla, 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 bla. Con respecto, en relación a estos dos argumentos, pienso que están un poquito desfasados en cuanto a situación o creería que son excelentes, que son supremamente exactos y que es lo que se determina en la educación actual. Tanto la educación privada como la educación pública tienen sus ventajas y sus desventajas que nos las hacen notar en el texto. Tiene tres desventajas. La primera es bla, 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 bla. La segunda es bla, 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 bla. Y la tercera es bla, 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 bla. Y sus respectivas desventajas, al menos las dos que yo noté muy importantes, son bla, 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 bla y bla, 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 bla. La misma situación se hace con la privada. Después de eso vas a dar las conclusiones. La conclusión del texto es bla, 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 bla. ¿Ok? Pasamos al siguiente minuto. Esto que acabamos de decir tiene que ser en 3 minuticos. Muy conciso, utilizando primero, segundo, tercero, los conectores, etcétera. Nos vamos a la segunda parte, otro minuto más, valorar el texto. Bueno, según es mi opinión, el texto es bastante importante porque habla de un tema muy actual. Interés es muy interesante porque es un tema actual y porque literalmente se maneja en todas partes. Deme un segundo y cierro las ventanas. Ah, perdón, me equivoqué, no es ahí. Entonces, a ver. Entonces, estamos en el texto. Entonces, otra situación, acá vamos a compartir otra vez pantalla. Entonces, ¿qué nos piden? Valorar el texto. Entonces, me parece interesante por qué, o me parece novedoso por qué, o la intención del actor, del autor era comunicar, criticar. Acá era más que todo comunicar, exponernos un tema que es muy vigente en la actualidad, que es que educación, la educación, debate de la educación, ¿qué es mejor, la educación privada o la educación pública en América Latina? Ok,
De esto de valorar el texto, el interés, la novedad, intención del autor, lógica de los argumentos, traten solamente de coger dos temas, porque solamente tienen un minuto, ¿vale? Bueno, y después de esto, el último minuto es opinar sobre el tema. Me parece interesante porque, o no me parece interesante porque ya he leído sobre eso, es un tema que se viene manejando hace mucho tiempo, hay de diferentes puntos de vista, o me parece importante o me parece interesante porque es un tema muy actual, es un tema vigente. De hecho, se dice que la educación pública tiene adoctrinamientos para crear empleados, en cambio la educación privada es un poco más abierta mentalmente, más open mind, no digan la palabra open mind, sino más abierta mentalmente, más liberal, para crear emprendedores. eh, y continúan la idea. De un minuto, pan, termina. ¿Listo? Pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba es un poco más libre, pero bueno, dura de 4 a 6 minutos y literalmente eso, en los minutos, no los minutos, sino los temas dependen directamente del entrevistador. Es la conversación es la misma o es el mismo tema o temática o tópico de la lectura que tuvieron. ¿Ok? Entonces acá les van a preguntar, ay, mis vecinos, santo Dios, a reanudar, esperemos que los perros del vecino no la. Continuamos. Entonces, en el segundo, vamos a compartir pantalla en la tarea oral número 2. Denme un momentico. Eh, compartir pantalla. Simplemente son de 4 a 6 minutos y es literalmente lo que el entrevistador les pregunta. Si no entienden la pregunta, por favor, la pregunta, le dice a la entrevistadora, lo que quiere decir la pregunta es esto, entonces él dirá sí o no, etcétera. Lean muy bien la pregunta. ¿Por qué? Porque si están preguntando sobre manzanas, no van a responder sobre naranjas, aunque ambas son frutas, ¿vale? Es importante eso. Digamos, sobre la segunda pregunta, la segunda prueba, no hay mayor cosa que decir, dura 6 minutos, de 4 a 6 minutos. Recuerden que cuando van a terminar la intervención, deben bajar la voz, ¿ok? Porque si la mantienen en la misma línea, el entrevistador o el nativo no saben si van a continuar, están pensando, ya terminaron. Un ejemplo. ¿Qué opinión le merece la diferencia entre qué hace el texto entre escuelas públicas y privadas? Yo pienso que la escuela pública es muy importante. Ahí ustedes tratan de terminar, pero realmente el nativo siente que no bajaron. Si ustedes dicen, yo pienso que la educación pública es muy importante, bajan un poco el tono de voz y ahí ya se sabe que ustedes terminaron. Es como lo único así con las preguntas. Pasamos a la tarea número 3. La tarea número 3 es la conversación informal o negociación. Más o menos dura de 4 a 6 minutos. Lo ideal es que duren 6 minutos hablando. Hay 4 fotografías, hay en algunas partes donde pueden haber 2 o 5, depende. Pero la idea es que los 2 primeros minutos hablen sobre las fotografías, 30 segundos en cada uno. ¿Ok? Después, otro minuto, o sea, el tercer minuto, van a utilizar o van a tomar la fotografía que necesiten o las que más tengan que ver con el tema. ¿Ok? Y ya los últimos 3 minutos restantes es defendiendo literalmente la que ustedes escogieron que reúne los parámetros. Hablemos de los parámetros. Están las fotografías, pero digamos, cada prueba tiene un requerimiento. En este caso es, yo soy redactor de la revista de un centro educativo y debo elegir una sola foto para la portada del próximo número, teniendo en cuenta que debe representar el espíritu de la escuela. El espíritu de la escuela es como el lema de la escuela. En una foto, ¿cómo se saca eso? Lo que más se repite, lo que más se ve. En la primera foto serían libros, entonces el lema sería conocimiento. En la segunda foto es sonrisas, pero digamos también puede ser diversidad racial, felicidad, diversidad cultural, eh, ambiente amigo en la diversidad cultural. En la tercera foto es sobre naturaleza, entonces puede ser un colegio, una escuela eh, ecologista o
planeta verde. Y en la cuarta es sobre ciencia. ¿Ok? Entonces ese sería el lema. Tenemos estas. Otra, simbolizar la educación del futuro. ¿Qué símbolos encontramos? Entonces tenemos que mirar los diferentes objetos que hay. En la primera, libros y un computador, entonces conocimiento y puede ser todo el tema digital o tecnológico. En la segunda, educación del futuro, diversidad cultural, llevarse bien con otras etnias, con otras razas, con otras diferencias culturales, con otros pensamientos y culturas. La otra, cuidado del planeta y la ciencia. Atraer al público juvenil, es decir, ser una foto, una imagen que cause impacto, que cuando tú la veas digas, uy, yo quiero eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Por los colores, por las personas, si son bonitas, si son feas, digamos, la estética de la imagen, este tipo de cosas. Transmitir valores y motivar a los estudiantes, valores, transmitir, digamos, cualidades, valores, cualidades, y motivar, qué motiva a los estudiantes para esta situación. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en esta tarea 3 es buscar una foto que cumpla con estos 4 requerimientos. ¿Cuáles requerimientos? Representar el espíritu de la escuela, simbolizar la educación del futuro, atraer un público juvenil y transmitir valores. Lo primero que tenemos que hacer es describir las fotos, 30 segundos por cada una. Entonces, la primera que vemos parece una escuela o la biblioteca de una escuela. En la parte de atrás hay estantes con muchos libros. Adelante de los estantes hay 3 chicos, 2 chicas y un chico, diferentes razas. Todos están sonriendo, tienen libros, los están leyendo. También hay un computador, están disfrutando, aprendiendo con el conocimiento. La segunda, tenemos 3 chicos también de diferente raza, o sea, diversidad racial. Tenemos una persona afrodescendiente, una persona hispanohablante al parecer, y una chica que posiblemente es europea o norteamericana. Están sonrientes, están disfrutando, posiblemente nos estén aludiendo a algún tema de diversidad cultural y racial. La tercera foto no muestra personas, muestra una infraestructura en la parte, en el fondo, en la parte de atrás, bastante futurista, con unas ventanas amplias, mostrando un muy buen panorama, en tonos, digamos, muy minimalistas, como son el oscuro, el cafecito y el blanco en el primer plano y en medio del plano. Vemos césped muy verde con un árbol no tan frondoso, no con tantas hojas. Nos puede aludir de pronto a un planeta verde o de pronto la educación o la visión del futuro con un planeta verde. Y la siguiente foto estamos viendo 2 chicas, una en el fondo con un microscopio y otra en la parte en el primer plano con un atuendo científico, gafas para experimentos, guantes de látex de vinilo, un microscopio, algunos tubos de ensayo, ¿vale? Y su bata. Posiblemente nos está aludiendo a un tipo de educación científica o futurista. Ya se supondría que pasarían más o menos 1 o 2 minutos o minuto y medio. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? De estas, las que más pienso que podrían acercarse a los requerimientos que estamos pidiendo, podría ser la primera y la cuarta, ¿ok? Ambas tienen un espíritu claro escolar, la primera conocimiento, la cuarta ciencia, simboliza un tipo de educación del futuro, ambas tecnología versus conocimiento y tecnología. También atraen al público juvenil. Ambas tienen, ¿ok? Hay aparatos, hay aparatos científicos, el microscopio, las gafas para los experimentos de laboratorio, etcétera. Atrae público juvenil, posiblemente transmite valores, ambas transmiten valores. De las dos, yo me quedaría únicamente con la primera. ¿Por qué? Representa el espíritu de la escuela, sí, lo que nos está mostrando en la primera es libros, significa conocimiento, significa de enseñanza, significa aprendizaje. Además, las personas se ven felices, o sea que va a ser un aprendizaje significativo, un aprendizaje divertido,
por ende que va a permanecer. También tenemos el símbolo de un computador, lo que significa que va a ser un aprendizaje híbrido con teoría física por los libros y también con una práctica o también un aprendizaje digital, tecnológico. Eso. ¿Simboliza la educación del futuro? Sí, porque es un híbrido entre lo material y lo digital. Entonces, están los dos fusionados, que eso es lo que se está viendo ahora después de la pandemia. ¿Ok? Cómo lo virtual y lo físico se fusionaron para crear una mejor educación. Atrae al público juvenil, lo atrae porque las personas que se presentan ahí están sonrientes, son bonitas, tienen muchos colores, los colores atraen y la foto es muy estética, guarda cierta relación entre el primer plano, el plano de fondo y los dos planos hacia los lados. Transmite valores, el valor de la educación, el valor del conocimiento, el valor de la amistad, el valor de la interacción social. Motiva a los estudiantes, los motiva a estudiar, a tener interacción en cierta manera, diversidad cultural, etc. Ahí ya terminó. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la parte oral. Vamos a parar aquí. Y